A los compañeros que organizan este importante foro internacional en Túnez, al pueblo tunecino, a los compañeros del Buró de Informaciones Alba Granada del norte de África, un saludo fraterno. Desde Chile, desde este país que tiene tanta experiencia, tantos dolores y tantas esperanzas en la lucha revolucionaria nacional y por el socialismo. Estimados compañeros y compañeras, para comprender nuestra realidad debemos partir un poco hacia atrás, lo que fue el gobierno de la Unidad Popular o cómo se llegó a él. El gobierno de la Unidad Popular fue el resultado de la acumulación de fuerzas democráticas, populares, antiimperialistas y por el socialismo, con la participación masiva del pueblo, creciente del pueblo, de las masas populares, fundamentalmente de la clase obrera, de los campesinos, de los intelectuales, con sus organizaciones políticas, sindicales y sociales en general. Este proceso terminó en una elección que significó elegir al compañero Salvador Allende como presidente de la República. Algunos compañeros pensaban de que eso era haber llegado al poder, pero eso fue estar en una parte, ¿no?, del poder, y el poder en general sí continuó siendo un poder de la burguesía. Los otros estamentos, como el Parlamento, Poder Judicial, ¿no?, estaban absolutamente en manos de la reacción. Sin contar, como quedó demostrado en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el carácter de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no se puede invalidar, ¿no?, lo que significó el gobierno de la Unidad Popular. Grandes cambios y esperanza en un pueblo. Por ejemplo, se logró la nacionalización del cobre. Hay que pensar que Chile tiene el 45% de la reserva de cobre mundial. Es cierto que ya no están en manos del Estado, sino que están en manos privadas y fundamentalmente en manos de empresas imperialistas. Así ha sucedido, porque para eso fue el golpe de Estado. El golpe de Estado entrega una cantidad de enseñanzas. Una de ellas es la necesidad de comprender y asumir que el imperialismo norteamericano, las oligarquías, los grandes consorcios no se van a retirar del escenario de la historia en ningún país del mundo, y menos aún en aquellos países que son ricos en recursos naturales y minerales, como el caso de Chile. Y seguramente como el caso de muchos países del sur global o de lo que se llamaba el tercer mundo, sin lugar a duda. Esa es la primera enseñanza. Una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tener el poder. No obstante, la simpatía y el apoyo que había desde el pueblo. Pero el brazo armado de la oligarquía, que eran las Fuerzas Armadas, salieron a la palestra y llevaron la política hasta el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Otro elemento que hay que tomar en cuenta para analizar también lo que allí sucedió es la falta de unidad en la dirección misma de quienes dirigían el proceso. Hay que entender que la Unidad Popular era un frente que componían distintos partidos y grupos, con características e intereses incluso distintos, y con aspectos también de contradicciones de quién llevaba la dirección, quién asumía. A veces no tan diferentes ideológicamente, pero sí era el tema del poder concreto. La falta de una unidad específica llevó también al pueblo a entrar en un momento de enfrentar el golpe con confusión, sin unidad,
Y ese es otro elemento, otra enseñanza que debemos de obtener. Es decir, la necesidad concreta de pasar para triunfar a tener una dirección unitaria, única. Es una cosa importante. El golpe de Estado se dio para que el imperialismo continuara saqueando al país. Hay que entender de que este país había cambiado con el gobierno de Salvador Allende. Se había nacionalizado el cobre, profundizado la reforma agraria, nacionalizado gran parte de la banca. En general, ¿no? Chile estaba cambiando y la gente, el pueblo, los trabajadores exigían cambios aún mayores. Ahí se produce el golpe. Cuando los de abajo exigían más, porque era el momento de pasar más arriba, y los de arriba no podían permitir porque ahí les iba la vida, es decir, su forma de subsistir, su forma de gestionar y su forma, en definitiva, de explotar y oprimir a las amplias masas de nuestro país. Ahí se produjo justamente el golpe de Estado. El golpe trajo consigo, claro, persecución, desaparecidos, asesinados, exiliados. La característica fue realmente dantesca, porque había que dar una lección al pueblo y a los trabajadores, a los campesinos, a los pueblos originarios, de que no podían tener la osadía de levantarse en lucha por sus derechos y por una sociedad superior, que en ese tiempo todo el mundo decía que tenía que ser el socialismo. Había discusión sobre la vía, y la verdad que la vía pacífica quedó demostrada que ésta no tenía existencia, por lo menos con ella no se puede llegar al socialismo. Eso quedó establecido en forma definitiva con el golpe de Estado. La dictadura significó volver atrás, llevar a las amplias masas a conocer el hambre, la represión ya lo hemos dicho, ¿no? Quitarle todos los derechos políticos, destruir el movimiento sindical, significó, en definitiva, convertir a Chile en una factoría de las empresas imperialistas, o más conocida como transnacional. Hubo una gran lucha del pueblo chileno. Luchamos con muchas fuerzas para terminar con la dictadura fascista, para que realmente hubiera una democracia. Algunos, nada más que recuperar la democracia burguesa, que fue lo que sucedió al final, y otros que sosteníamos de que eso no era suficiente, sino que había que avanzar hacia una democracia de nuevo tipo, hacia la liberación nacional, hacia instalar un Estado que respondiera a las necesidades de un país que caminara con sus propios pies, con una industria poderosa y formando parte del mundo antiimperialista. Se impuso al final la salida democrática burguesa. Esa fue la salida que hubo, y desde ahí para adelante vino un desmonte de todas las alternativas y todas las propuestas que planteaban la superación de la sociedad. Para eso vinieron los nuevos gobiernos. La salida de Pinochet de la moneda fue evidentemente una respuesta a las grandes manifestaciones y a las luchas de los trabajadores y el pueblo, ¿no? Que eran masivas, pero también fue pactada con sectores de la burguesía, inclusive proimperialistas, para impedir un reventón mayor, que con lo cual realmente se avanzara hacia una nueva democracia, o sea, hacia una democracia popular. Para eso fue, ¿no?, la salida de Pinochet de la moneda. Fue una salida pactada, negociada y dirigida evidentemente por los organismos de seguridad de Estados Unidos y por el Pentágono. Por lo tanto, la democracia que se alcanzó en Chile fue una democracia protegida, una democracia
en la medida de lo posible, como dijo el primer presidente democrático, Patricio Elwin, que la verdad las cosas, una democracia que nunca fue posible. Hay que entender que esto nos ha traído a convertirnos en uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Un país desindustrializado, sin industrias propias. Un país que en la práctica vive solamente de lo que es la exportación de madera, cobre, la pesca y algunas frutas. Esa es la realidad, pero la minería simplemente como materia prima sin ninguna elaboración en el país. Con lo cual, las grandes empresas que saquean nuestros recursos tienen pingo ganancias enormes, por cierto. Hemos transitado esto, pero el pueblo no ha aceptado. Y han habido momentos muy importantes en la lucha por exigir, ¿no es cierto?, los derechos inmediatos, concretos, pero también una salida democrática popular. Así llegamos nosotros al 2019 con el levantamiento popular de octubre. Un levantamiento que remeció la sociedad chilena, desde arriba hacia abajo, donde se exigía, por ejemplo, terminar con este Estado subsidiario, que es un Estado que en definitiva ha permitido que todo esté en manos del capital, desde las prestaciones sociales, en pensiones, salud, educación, etcétera, hasta los negocios de todo tipo. Todo es mano privada. Chile es el paraíso del neoliberalismo. Esta situación, indiscutiblemente, las grandes mayorías hemos exigido su cambio. Ese cambio nos llevó al levantamiento. Y las banderas eran terminar con el sistema neoliberal e incluso instalar una asamblea constituyente con protagonismo popular que diera nacimiento a una nueva constitución. Sin embargo, todos sabemos en qué terminó aquello. Nuevamente hubo una negociada a espalda de la gente, se instaló un proceso, ¿no?, que en definitiva llevó al gobierno que tenemos en la actualidad. El gobierno que algunos dicen socialdemócrata, pero la verdad las cosas que es de una izquierda hidropónica que no tiene raíces y que no responde a los intereses ni del país ni de los trabajadores. A un gobierno que es servir al imperialismo norteamericano, a la oligarquía, y que en definitiva no ha hecho ningún cambio en los gobiernos que estuvieron antes. El gobierno de Piñera, por ejemplo, un gobierno de la oligarquía directamente, no tiene ninguna diferencia o no se le puede encontrar una diferencia con el actual. Prácticamente en lo esencial son lo mismo. Han sostenido el modelo neoliberal, sus lazos con Estados Unidos se han profundizado en el plano internacional, también se ubica al lado, en este caso, de Zelensky, ¿no? Está contra Nicaragua, contra Cuba, contra Venezuela, contra China, contra Corea del Norte, contra todo lo que significa soberanía e independencia. El gobierno de Boris es justamente la transaca, la negociación para impedir el reventón. Esa ha sido la experiencia que hemos tenido. Una burguesía hábil, una burguesía con capacidades de buscar la salida, y desgraciadamente desde los trabajadores y el pueblo con confusión ideológica, política, sin capacidad de darnos una dirección que nos permita la superación. No obstante, existiendo la fuerza y muchas veces la determinación de lucha, como ha quedado demostrado. Nuestro país se inscribe hoy día en el escenario internacional, estimados compañeros y compañeras,
dentro de lo que podríamos decir el sector que viene en retirada, sostiene la política de Estados Unidos, con lo cual se compromete el futuro inclusive de Chile. Chile hoy día es un país aislado en el plano inclusive latinoamericano. Y no estamos diciendo que en Latinoamérica son puros gobiernos progresistas, independencistas, antiimperialistas, ni mucho menos. No, no. Sin embargo, el grado de sometimiento al imperialismo norteamericano, el grado de no caminar con pies propios, ha colocado a nuestro país en una situación que podríamos nosotros decir bastante vergonzosa en general, y que tenemos que ver la manera cómo vamos a resolver. Compañeros de esta jornada, solamente me queda decirles que, sin lugar a dudas, es importante, ¿no?, lo que ustedes están realizando. Tengan en cuenta, sí, que el pueblo chileno tiene mucha experiencia, ha luchado, ha tenido también sus éxitos, y en el proceso de la síntesis de la experiencia, de las luchas y de las energías que sí existen y de las contradicciones que están planteadas por resolver, vamos a hacer nuestro aporte. De eso no tengan ninguna duda. Muchas gracias, felicidades en su evento, compañeros, y un abrazo revolucionario, fraternal y antiimperialista desde Chile.